Primero vamos a hablar del ciclo celular, que es pues el ciclo mediante el cual las células se desarrollan y pues en algunos casos se dividen. Entonces, bueno, tenemos primero la interfase, que es todo este pedazo, todo lo que no es mitosis es interfase. Entonces, es el periodo de crecimiento celular entre las divisiones mitóticas. Dura más o menos 23 horas y tiene 3 fases. La primera es la G1, luego tenemos la fase S, en la cual sucede la replicación del ADN, y luego la fase G2. Okay, entonces ahorita vamos a hablar un poquito más específicamente de cada una de estas. Y luego tenemos la fase M, o la fase de mitosis, que es el periodo de división celular que se compone de 2 procesos, que uno no sale en esta foto, pero igual tenemos la mitosis y la citocinesis. Entonces, esos 2 procesos son pues la fase de división celular, que es una parte realmente muy pequeña comparada con el resto del ciclo, solo dura 1 hora. Entonces, bueno, tenemos la primera fase, la fase G1 de Gap Phase 1, y esa es la primera fase después de la división celular. Entonces, la célula se acaba de dividir y va a comenzar la fase G1. ¿Okay? Es una de las fases preparativas. Entonces, ¿para qué se está preparando en este caso? Para la replicación de su DNA. Entonces, en esta fase, la célula está creciendo, se vuelve metabólicamente activa, y 2 cosas muy importantes son que la célula, para poder avanzar a GS, tiene que asegurar que las condiciones sean adecuadas, es decir, que las condiciones dentro y fuera de la célula sean aptas para que la célula pueda replicar su ADN, ¿okay? Porque ya que la célula comienza a replicar su ADN, no hay vuelta atrás, entonces ya es definitivo que se tiene que hacer mitosis esa célula. Entonces, bueno, como ya había mencionado, aquí se va a preparar a la célula para replicar su ADN, entonces tiene que tener nutrientes y todas las cosas que necesite para avanzar a la fase S. Entonces, bueno, si la célula no está lista para la fase S, se puede retrasar la progresión por G1, o sea, es decir, hacer más lenta toda esta progresión por esta fase, o entrar a G0. La fase G0 no es parte del ciclo normal, o sea, en este ciclo pues no es una parte pues dentro del ciclo, porque no todas las células van a pasar por este estado, digamos, porque realmente es un estado de reposo. Entonces es como una pausa. Entonces, si tú estás pasando por todo esto, le picas pausa y la célula entra en G0. Entonces es como una salida del ciclo celular, y la célula que está en G0 no se va a dividir hasta que uno reingrese, o sea, vuelva a empezar, continuar con su ciclo. Entonces puede estar en G0 unos momentos y luego ya continuar, pero pueden pasar años, o sea, incluso pueden pasar mucho tiempo en G0 antes de que se pueda volver a continuar con el ciclo, o hay células que simplemente ingresan a G0 y así se quedan para siempre y ya no se van a dividir, como por ejemplo las neuronas. Son células que pues no se dividen, entonces se van a permanecer en G0 para siempre. Ok, luego tenemos la fase S, que es una fase muy importante porque es la fase en la cual la célula va a replicar su ADN. Entonces, como había mencionado, ya que una célula entra en esta fase, ya no hay vuelta atrás. Entonces, si la célula pasa aquí y hay algún problema, o ya simplemente la célula está creada para permanecer en G0, pues va a permanecer en G0 y así. Pero ya que se cruza este punto, empieza la replicación del ADN y la célula a fuerzas tiene que completar todo esto y volver a llegar aquí, ¿ok? Entonces, bueno, 2 características muy importantes son pues la principal, que se va a duplicar el material genético de la célula y se van a sintetizar histonas adicionales para precisamente pues porque se está duplicando el material genético. Bueno, luego tenemos la segunda fase, Gap Phase 2, y tenemos que esta es la segunda fase preparativa. Entonces, esta fase es realmente parecida a G1,
Nada más que aquí la diferencia es que en vez de estarse preparando para la replicación del ADN, la célula se está preparando para dividirse, para mitosis. ¿Okay? Entonces aquí va a continuar el crecimiento de la célula y se van a sintetizar distintas proteínas que pues la célula requiere, y como ya había mencionado, se va a preparar para mitosis. Y bueno, esta nada más es la fase más corta de la interfase, ¿ok? La interfase, acuérdense que no incluye la mitosis. Entonces, toda esta parte, la G2 es la más corta, por poco. O sea, no crean que es mucho, pero es la más corta. Bueno, y la última fase del ciclo celular es la mitosis, que aquí es cuando la célula se va a dividir en dos. Entonces, se van a hacer dos juegos de cromosomas en dos núcleos separados, y pues tiene 4 etapas que las veremos ahorita todas a detalle. Y bueno, las características de esta etapa es que pues se van a formar núcleos hijos con el material genético idéntico, que eso pues es muy importante. Entonces, bueno, primero tenemos la profase, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener que se condensa el material genético en cromosomas. Entonces acuérdense que cuando la célula está en interfase, no tiene cromosomas, simplemente pues está en la cromatina. Pero ahora en la profase, para que sea más fácil esta división, pues se tiene que hacer los cromosomas, se va a ensamblar el uso mitótico, que es lo que vemos aquí en esta parte de la imagen, se va a empezar a desensamblar el citoesqueleto y se va a fragmentar el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico. Entonces, pues se va, la célula como que va a ir pues deshaciendo lentamente sus componentes, poco a poco, de una manera controlada, por supuesto, para que entonces pues se pueda eventualmente dividir, ¿ok? Porque pues si el citoesqueleto permanece como está, no, o sea, eso en condiciones normales pues no permite, le da una estabilidad a la célula que pues no permite que se divida. Entonces ahora, para que se pueda dividir, tiene que haber ciertos cambios para que pueda suceder esto. Bueno, luego tenemos la prometafase, y en la prometafase va a suceder la desorganización de la envoltura nuclear, es decir, pues la envoltura que tiene el núcleo, digamos, se va a empezar a deshacer, porque igual, pues para que los cromosomas puedan pues salir de lo que era el núcleo. Entonces, los microtúbulos van a llegar, son estas estructuras que vemos aquí en la imagen, y se van a oír a los cinetocoros de los cromosomas, ¿ok? Entonces, son esas partecitas que tienen los cromosomas en su centro, que son como un brochecito donde se pueden unir los microtúbulos, y ya que están unidos, los cromosomas se van a empezar, los centrosomas, que son los que vemos aquí, se van a empezar a desplazar a los polos opuestos de la célula, ¿okay? Entonces vemos aquí que pues estaban, pues no estaban necesariamente en polos opuestos, ahora sí se van a empezar a mover hacia los polos opuestos de la célula, estas estructuras. Y bueno, ahora tenemos la metafase, que es que los cromosomas se alinean en el centro del uso mitótico, que ya podemos ver ahora sí, todo esto que vemos es el uso mitótico. Entonces vemos que el uso mitótico en esta fase ya tiene su forma más característica como de pelota de fútbol americano, ¿ok? Entonces, pues ya tiene esta forma, y los cromosomas durante la metafase se van a alinear así en el centro del uso, y esto va a formar lo que se le conoce como placa de metafase. Entonces, pues es una placa que se forma durante la metafase, y ahora sí, pues ya los cromosomas ya pues están fijados a los microtúbulos, y ahora va a suceder la anafase. Entonces, pues aquí lo que tenemos es que los cromátides se van a separar. Es decir, pues aquí teníamos 1 y 2 y ahora se van a separar y van a comenzar a moverse a los polos opuestos del uso mitótico. Y los polos del uso mitótico se van a mover hacia afuera. Entonces este se va a mover hacia acá y este se va a mover hacia acá, para que pues eventualmente
se puedan formar ahora sí las dos células y los dos núcleos. Y pues para que este movimiento que están teniendo los cromátides hacia afuera es por el acortamiento de los microtúbulos. Entonces estos microtúbulos se van haciendo más pequeños y pues como están aquí con este brochecito fijados los cromátides, pues se van a ir pues moviendo cada vez más hacia el centrosoma y pues hacia los polos de la célula, ¿okay? Que ahorita aquí pues ya vemos que están en la telofase, que están ahora sí pues los cromátides en los polos opuestos, y se va a empezar a formar la envoltura nuclear de nuevo aquí y acá, y se van a reformar el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico para pues ahora sí poder formar las dos células nuevas. Entonces, bueno, ya tenemos aquí en esta imagen todo lo que estaba pasando aquí adentro. Aquí, por ejemplo, ya ahora sí tenemos nuestros núcleos formados otra vez, y el citoplasma ahora se tiene que dividir porque pues no sirve de nada si permanecen unidas las dos células nuevas. Entonces, ¿cómo va a pasar esto? Bueno, pues se va a hacer lo que se conoce como un anillo contráctil, ¿ok? Entonces, este anillo contráctil va a estar compuesto de filamentos de actina y de miosina 2, que pues ya los habíamos visto cuando vimos citoesqueleto. Entonces, este anillo contráctil va a pellizcar, como vemos aquí, por el movimiento pues que tiene aquí la actina y la miosina, pues por su relación, se va a empezar a contraer, se va a formar lo que se conoce como el surco de división, que realmente se empieza a formar desde la anafase. Se va a empezar a formar este surco de división, pero pues cada vez se va a hacer más y más estrecho hasta que finalmente pellizca las células y ahora sí tenemos nuestras dos células hijas. ¿Okay? No sé si se acuerdan, pero cuando estábamos viendo sobre la proteína dinamina, que aprieta las vesículas hasta que ahora sí se libere, es más o menos lo mismo. Entonces aquí, bueno, aquí es con filamentos de actina, pero pues va a ser lo mismo, va a pellizcar hasta que se liberen estas dos células hijas. Ok. Bueno, vamos ahora a hablar de la mitosis y la meiosis. ¿Alguien me puede decir cuáles son algunas diferencias entre mitosis y meiosis? Que mitosis ocurre en todas las células y meiosis son en los reproductores, ¿no? Ok, ¿alguien más? El número de con los cromosomas. Ok, hoy hay varias cosas, pero sí, lo de los cromosomas. Muy bien. Entonces, bueno, pues la mitosis es la división celular simple y la meiosis es la división de los gametos. Como había mencionado, pues no puedo ver sus nombres, pero ahí vi que lo mencionaron. En la mitosis vamos a tener dos células hijas diploides, ¿ok? Y en la meiosis vamos a tener 4 células hijas haploides, ¿ok? Y otra diferencia muy importante es que la mitosis se completa después de un solo ciclo, como vemos aquí, y la meiosis requiere 2 ciclos, ¿ok? Entonces, en la meiosis, pues aquí vamos a tener nuestro primer ciclo y nuestro segundo ciclo, que nos va a dar ahora sí este resultado de 4 células haploides. Entonces, bueno, si nos metemos ahora sí a el primer ciclo de la meiosis, meiosis 1, hay algunas diferencias que pues no suceden en la mitosis. Entonces vamos a tener la formación de tétradas, que son estos. Entonces una tétrada pues va a ser 4 cromátides y se van a formar así pues estos como pares de cromosomas. Y pues en la metafase, en vez de alinearse los cromosomas, se alinean las tétradas, como podemos ver aquí otra vez en la imagen. Se va a formar otra vez una placa de metafase, pero en vez de ser con cromosomas, va a ser con tétradas. Luego, en la anafase 1, pues los cromosomas ahora sí se van a mover. Va a ser similar a la mitosis, nada más que aquí pues vemos que son las cromátides,
Y aquí vemos que son los cromosomas homólogos, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a tener que las cromátides hermanas permanecen juntas, a diferencia de la mitosis, y ahora sí los cromosomas se dirigen a los polos opuestos. Y ya, bueno, la telofase y la citocinesis son realmente muy similares a las de la mitosis, comparten las mismas características, pero pues obviamente a la meiosis le falta una ronda más, ¿okay? Mientras que pues la mitosis, aquí la célula ya acabó y puede reingresar, volver a empezar con su ciclo y empezar otra vez con G1. Y bueno, aquí, pues se me olvidó que tenía esa foto aquí, pero aquí pues podemos ver básicamente lo mismo, que pues en la profase también tenemos que la envoltura nuclear se deshace, y tenemos todo esto con los centrosomas, y ahora sí ya tenemos aquí nuestro uso. Nada más que pues sí, aquí lo importante es recordar que tenemos la mitosis, la meiosis va a terminar aquí con otra división celular, que pues es la meiosis 2, y va a ser realmente muy parecida a la mitosis, porque pues ahora sí vamos a tener nuestras cromátides y vamos a tener ahora sí ya otra vez las 4 células haploides que van a resultar, porque pues esto es como si fuera una de las celulitas que sale de la meiosis 1, pero pues realmente este proceso, como vemos aquí en la imagen, pues va a pasar 2 veces. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4 células. Okay. ¿Alguna duda de todo esto del ciclo celular? ¿No? Ok. Bueno, no. Me voy a quitar el micrófono para que pueda seguir Efraín. Bueno, nada más para recalcar algo, porque puede ser pregunta de examen de lo de meiosis. Cuando se obtienen, o sea, desde la primera división, aunque no se obtienen gametos, bueno, más bien, sí, células sexuales viables, o sea, una célula con una duplicación de su material genético no va a funcionar para la fecundación. Sí son haploides, solo que tienen el material duplicado. Y cuando se dividen, terminan 4 células haploides, pero desde la primera son haploides. Entonces, si les preguntan en qué división meiótica se hacen las células haploides, desde la primera. Y ya. Antes de entrar a lo de... Ándale, 2 células haploides. Para que lo tengan en cuenta, porque luego les pueden preguntar y se pueden confundir de que no, hasta la segunda son haploides. No, en la primera. Aunque parezca que tienen los cromosomas completos porque todavía no se han partido a la mitad, en sí se dividen uno del papá por un lado y el de la mamá para el otro lado. Listo. Bueno, yo les traigo una analogía para ver lo de la regulación del ciclo celular, porque la verdad es que es un tema que cuando yo lo vi me aburrió un poco y no sabía cómo dárselos porque no quería darles como una clase así como a mí me la dieron. Entonces les hice una analogía, pero sí les tengo que advertir varias cosas. Es una analogía y aquí hago como si todo fuera algo que se dé entre humanos, una carrera de relevos, pero pues las células y las proteínas no piensan y solo reaccionan, ya sea estímulos exógenos o endógenos, de una manera que ya está preestablecida desde el ADN y que después se influencia por las cosas ambientales. Entonces no se vayan con la idea de que la célula decide hacer algo, porque aunque suene muy tonto, es algo que suele pasar cuando hacemos analogías. Tenemos esa propensión a pensar que la célula puede decidir las cosas. Y recordar los conceptos de señalización, de amplificación, convergencia, divergencia, retroalimentación negativa, todo eso está pasando detrás, ¿ok? Ahorita les voy a hacer algunos ejemplos, pero siempre traten de complementar la analogía con lo que ya vieron en las semanas pasadas. Y es una analogía simplista, omito detalles, trataré de dárselos lo más posible.
pero tengan eso en cuenta. Tal vez esto les sirve para la vida, pero para el examen tal vez haya detalles que me estoy saltando. Voy a tratar de cubrirlos. Y siempre acuérdense que en medicina siempre hay una excepción. Entonces, siempre puede haber una regla que se rompe. Le puedes dar la siguiente. Listo. Lo primero que les pueden preguntar son cuáles son las reglas del ciclo celular. ¿Ok? Se los pueden preguntar de muchas maneras, pero tienen que entender la base. La primera regla es que solo se puede ir para adelante. ¿Ok? No se puede empezar la carrera y luego regresarte. Esto se le conoce como irreversibilidad de la respuesta, ¿ok? O del ciclo celular. Una vez que nosotros estamos en fase S, la célula no puede entrar a fase G1. ¿Qué pasa si hay algo que no lo deja avanzar? La célula tiene que entrar a apoptosis, ¿va? Los dos resultados son los únicos posibles. O acaban dos células o la célula se muere. Si no pasa alguna de esas dos, o una no se puede, o es algo patológico y la célula se divide aunque tenga daños, y entonces acumula estos daños y se puede generar cáncer, por decir. La segunda regla es que siempre se tiene que revisar que los corredores puedan, ahorita les digo quiénes son los corredores, que sus zapatos estén funcionando bien, que hay una buena calidad de la pista o del terreno donde se va a correr, que es la célula. Entonces, siempre tiene que haber estos puntos de control y un control general de daño, sobre todo al ADN, ¿ok? También se ve la propiedad metabólica de las células, si hay energía, si hay factores de crecimiento, ahorita vamos a ver todo eso, pero lo más importante es el ADN. Si se daña el ADN, esta carrera no puede seguir. Y como no nos podemos regresar, nos vamos a apoptosis. Y bueno, solo se puede correr, como ya les dije, si la carrera, el terreno está en el ambiente necesario, que tengan las condiciones, todos los corredores están presentes, ahora sí puedes correr. Y esto es porque es un proceso dependiente de ciclinas, ¿ok? Los corredores, ahorita lo vamos a ver, ejemplifican a las ciclinas. Y no sé si antes de pasar a la siguiente, alguien me pueda decir a grandes rasgos qué son las ciclinas. Son las proteínas que empezaban a sintetizar todo lo que se ocupaba para el ADN, para la replicación, ¿no? Sí, muy bien. Son como que pues las proteínas que se unen a la ciclina, dependiente de ciclina, para que así se lleve a cabo el ciclo celular, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más? Y claro, ¿Sí? Bueno, solo iba a agregar que hay diferentes tipos, de acuerdo a la etapa en el que esté. Perfecto. Activan las sinases, nos ponen el chat también. Muy bien. Con esas características tenemos para darle intro a esta parte de qué son las ciclinas. Si le puedes dar, Clau, por favor. Usted ya... Perdón, no me cargaba. Bueno, entonces están las ciclinas que yo les puse, que son los corredores. Me decían por ahí que las ciclinas son proteínas. Sí son proteínas, y son proteínas que cumplen una función dentro de la célula de segundos mensajeros. Pero nosotros veíamos que los segundos mensajeros tienen que estar rápido, porque por decirlo, hacemos el AMP, lo convertimos en MP cíclico para que esté rápido funcionando en la célula. El GTP lo convertimos en el GMP cíclico para que esté funcionando dentro de la célula. También así rapidito podemos generar óxido nítrico o podemos liberar el calcio. Pero estos, como son proteínas, tienen que pasar por todo el proceso de el ADN, se va a transcribir, va a salir del núcleo, se va a traducir ese ARN, se va a generar la proteína, y ese proceso es mucho más tardado. Entonces se dice que son segundos mensajeros de expresión tardía, ¿ok? Porque tardan incluso hasta un día después del estímulo inicial en poder empezar a tener su efecto. Son proteínas
y van a marcar, como me dijeron por ahí, la fase, ¿ok? El inicio y el final de cada fase del ciclo celular, y va a haber ciclinas específicas de cada una de las fases. Esta es una carrera de relevos porque quiero que tengan el contexto de que cuando una ciclina va a dejar de terminar su acción, una de sus acciones es ir y activar a la que sigue. Y la que sigue va a tener la función de ir y activar a la que sigue. ¿Ok? Y cuando uno ya corre, ¿por ahí van a decir algo? Salud. Y cuando uno ya corre, entonces descansa, y esta también ayuda al proceso de irreversibilidad. Y este concepto de que descansa, lo que en realidad pasa es que las ciclinas, una de sus funciones es que van a ir y van a, bueno, a través de las CDKs, lo vamos a ver ahorita, van a autorregularse, van a tener una regulación, una retroalimentación negativa en la que se van a autoinactivar después de darle paso a la siguiente, ¿va? Y bueno, las ciclinas no tienen su efecto por sí solas, van a requerir, yo les puse aquí que eran los zapatos porque no se me ocurrió nada mejor, pero ya lo dijeron por ahí, son las CDKs. ¿Y qué son las CDKs? Sinasas dependientes de ciclina. Ok, eso significa CDK, muy bien. ¿Y qué son? ¿Una proteína, un segundo mensajero, qué son? Segundos mensajeros. Según yo son proteínas, pero no sé, no estoy segura. ¿Son Sí, proteínas? yo también pienso que son proteínas. Ok, son proteínas con una función sinasa, ¿no? Como ya habían dicho. Entonces, ¿cuál es la función de las sinasas? Absolutamente todas las sinasas que hacen. Fosforilar. Fosforilan. Entonces, si nosotros veíamos que había una sinasa dependiente de AMP cíclico, que cuando el AMP cíclico se le unía y de esa manera era una enzima efectora, era una proteína que iba a hacer las funciones del AMP cíclico, porque el AMP cíclico no puede fosforilar, necesita una sinasa. Es el mismo concepto acá. Antes de pasar a donde explico esto un poco más, hay 4 ciclinas importantes. Si le quieres darle clic, Clau. Creo que ustedes nada les piden aprenderse la primera clasificación, la de G1, G1S, S y M. Creo que no se las tienen que saber D, E, A y B. Pero bueno, dependiendo de lo que les haya dicho su doctor, la única que para la vida van a tener que saber bien, según yo, es la G1 o ciclina D, ¿ok? Es la que luego les van a decir en un libro. La vía de señalización de esta hormona también permite la expresión de la ciclina D, y que ustedes sepan que la ciclina D va a iniciar el ciclo celular, ¿va? Es como lo importante que sepan para la vida de esta parte. Ok. Las CDK le puse que son como los spikes, que son estos zapatos que utilizan los corredores. Todas las sinasas, como ya me dijeron por ahí, tienen el papel de fosforilar. Entonces esto puede activar o desactivar proteínas, ¿ok? Si ahí alguien todavía tenía la idea de que sinasas solo activan, la fosforilación siempre activa y la desfosforilación siempre inactiva, sáquensela a la cabeza. Yo sé que es atractiva esa idea, pero a veces inactivan y a veces activan, dependiendo de la proteína. No se tienen que aprender ejemplos ni nada, pero tengan en mente que no es una regla general que las sinasas siempre activan. Y bueno, los zapatos son el contacto del corredor con la pista, ¿ok? No puede el corredor ir y trotar descalzo. Necesita el zapato, necesita la CDK para hacer sus funciones. Como les decía, es como el AMP cíclico con la PKA. El AMP cíclico no puede ir y hacer sus efectos. Necesita a un mediador, que es la PKA, que va a permitir, como se ve en la imagen que está ahí a la derecha en medio, que va a permitir a través de la activación de la CDK fosforilar muchos blancos moleculares. ¿Cómo se llama ese efecto en el que esta CDK va a activar a varios blancos moleculares al mismo tiempo?
¿Alguien se acuerda? Amplificación. No. Ese es cuando tenemos una y va a tener efecto en muchas, pero de la misma. ¿Ok? Si lo ponemos en esta imagen que dice blanco 1, blanco 2, blanco 3, si esa CDK activa a 15 blancos 2, que sí pasa, sí hay amplificación aquí, eso sería amplificación. Pero la pregunta es, ¿cómo se llama que no solo se va contra el blanco 2, también contra el blanco 1 y contra el blanco 3 y el 4 y el 5 y muchísimos más? ¿Alguien se acuerda de ese concepto de señalización? ¿Cómo se llama? Divergencia, ¿no? Divergencia, muy bien. Y si tuviéramos que aparte de la CDK, también la PKA o la PKC está haciendo el mismo efecto sobre el blanco 3, ¿cómo se va a llamar eso? Es la otra. Convergencia. Muy bien, convergencia. Entonces, tengan siempre en mente que estos efectos están pasando en todas las cadenas de señalización que vamos a estar viendo. Siempre va a haber amplificación, siempre va a haber convergencia, siempre va a haber divergencia. Entonces, piensen dónde pueden acomodar estas palabritas para que tengan sentido, ¿va? Una duda, el que dijiste que tenía divergencia o convergencia, ¿son las ciclinas o las ciclinas dependientes de ciclinas? Las sinasas, ¿ok? Las que hacen la señalización. Acuérdense que Ok. estas tres características nos van a definir la señalización. Entonces, ¿quiénes son las que hacen la señalización? Las CDKs. Las ciclinas marcan el paso y las CDKs efectúan todos los mecanismos que tienen que darse en este proceso, ¿va? Y bueno, lo que me gustó de la parte de ponerles en la analogía que eran zapatos es que los zapatos son algo muy personal. Entonces a cada uno nos quedan unos zapatos diferentes. Tal vez podemos agarrar el zapato de otro, pero tal vez no es tan cómodo, ¿no? Entonces cada jugador tiene un zapato específico, ¿no? El jugador 1 no puede usar los zapatos del jugador 2 y el jugador 2 no puede usar los zapatos del jugador 3 ni del jugador 1. Y a esto es por esto es que es dependiente de ciclina y es dependiente de una ciclina específica. Aquí hay otro concepto de señalización, bueno, otros dos conceptos que son la especificidad y la afinidad, ¿ok? Acordémonos que la especificidad es que la CDK 1 se va a unir con la ciclina 1 y la 2 con la 3, y la afinidad es con cuánta fuerza se van a unir, para recordar tantito conceptos de señalización. Y van a ser, como cualquier sinasa, cascadas de fosforilación, ¿ok? Y dentro de todos sus blancos moleculares que veíamos que tiene esta divergencia, va a haber ubiquitina ligasas, ¿ok? Y estas ubiquitina ligasas, como la APCC, van a hacer una retroalimentación negativa. ¿Alguien se acuerda qué es una ubiquitina ligasa? Es algo que se usa para señalizar, ¿no? Ok, para señalizar. Lo que sea que vaya a marcar, proteínas y así. Ok, sí, va a marcar proteínas. ¿Y qué le va a pasar a las proteínas que marca una ubiquitina ligasa? Que les pega ubiquitinas y esta ubiquitina es la señal. Se degradan. Las va a romper, ¿no? Las degradan. Exacto. Las marca para su destrucción, para su degradación. ¿Y es su degradación en el lisosoma o qué tipo de degradación es? En el proteosoma. En el proteosoma, ¿va? Entonces es importante que sepan esto. La APCC es una ubiquitina ligasa, que lo que hacen las ubiquitinas ligasas es pegar cadenas de poliubiquitina, ¿ok? A las proteínas, y esto va a funcionar, como decían por ahí, como una señal que le va a indicar a la célula, destruye a esta proteína vía proteosoma, ¿ok? Y esta ubiquitina ligasa en específico, porque hay muchas, es dependiente de la fosforilación de las ciclinas. Y bueno, de las sinasas dependientes de ciclina, ¿ok? Y lo que va a hacer, si hace una retroalimentación negativa, es que va a marcar para su destrucción a las ciclinas, ¿va? Entonces, si nos van a jubilar a los corredores, pues entonces ahí ya no vamos a estar haciendo los efectos de la fase G1 cuando ya estamos en G2 o en fase M, etc. Y
y les puse por aquí, las secas van a llevar a la célula a los efectos deseados en la fase correspondiente según la ciclina que haya, y son las enzimas efectoras de las ciclinas. Creo que eso ya lo habíamos tocado. Ok. Siempre para correr una carrera tiene que haber inscripciones. ¿Qué son estas inscripciones? Una, que la célula esté en buen estado, no vas a empezar a correr en un terreno que está todo destruido. Y dos, que haya una señal, ¿ok? Que alguien tenga las ganas de inscribir al equipo a la carrera. ¿Esto cómo se da? Por mitógenos, ¿ok? Alguien que me diga qué es un mitógeno. Son los RTKs, ¿no? Los que empiezan a hacer las mapsinasas y eventualmente llegan y inducen la síntesis de las ciclinas, ¿no? Ok, esa es la vía por la que funciona el mitógeno, definitivamente. Pero, ¿qué es un mitógeno? ¿Qué empieza esa señalización por el RTK? Son los factores como que de crecimiento, o sea, los factores que, o sea, ya unas, no sé, o sea, como para crecer, no sé. Así es, ¿no? Son factores de crecimiento en su mayoría. Hay proteínas que no son, o moléculas de señalización, que no son propiamente factores de crecimiento, pero que inducen la mitosis. Ahí hay una pequeña diferencia, se las puse en la imagencita esa de la izquierda, que se ve de un lado qué hace un factor de crecimiento y qué hace un factor de crecimiento, y el mitógeno puede o no ser mitógeno, vaya. Un factor de crecimiento va a hacer que la célula crezca y el mitógeno que se divida. Muchas moléculas, muchos de los factores de crecimiento, que si el factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento vascular endotelial, todos esos, muchos tienen la función tanto de factores de crecimiento como de mitógenos. Entonces se asume que van a inducir el ciclo celular, pero que sepan que existe una diferencia en su función, ¿va? Los mitógenos van a llegar a estimular al final a la ciclina G1, a la ciclina D que veíamos, por la vía de los RTKs, y como nos dijo por ahí José Andrés, por las mapsinasas, y esas mapsinasas, que eso es una cascada de fosforilación, al final va a activar factores de transcripción como MYC, CFOS, CYUN, y esos van a formar varias proteínas, entre ellas la ciclina D. Sí se acuerdan que es un factor de transcripción, ¿verdad? Sí, son los que estaban para la transcripción. Sí. Y se unen, ¿no? Al ADN, se unen a regiones promotoras y de esa manera inducen la expresión de genes. Entonces, bueno, una vez que la G1 se activa, el ciclo se perpetúa y no hay vuelta atrás. Veíamos que este es un proceso irreversible y o la célula se divide o se muere. Y el jugador 1 es el responsable de reclutar al jugador 2, y el jugador 2 es el responsable de reclutar al jugador 3, y como ya lo habíamos visto, es esta carrera de relevos, que aquí en la imagen de la derecha pueden ver que es un poquito más complejo, ¿no? Hay varias que coexisten. Hay, de hecho, ahí arriba de donde dice fase S, un punto en donde podemos encontrar las 4 ciclinas principales expresadas. Pero bueno, no les van a preguntar este tipo de cosas de en la fase G2, ¿en qué proporción vamos a encontrar? No, con que sepan que siguen ese orden y que una se activan a la otra es más que suficiente. Yo tengo una duda. Es que en mi clase mencionaron algo sobre unos inhibidores, o sea, PCK inhibidores. Y como que no me quedó la duda cuál es la diferencia entre esos y el APCC. ¿PCK? ¿Cómo? Eran PKI, según yo. No sé ya lo que era, pero eran unos inhibidores y aparte de esos estaban los de APCC. Entonces como que no me quedó claro cuál era su función entonces. No me acuerdo. Sí, yo me acuerdo que esa, porque esa contigo en esa clase, lo que decían es que, por ejemplo, esas actúan es cuando entran, que se tiene que pausar el ciclo para hacer la reparación del ADN en caso de que hubiera. O
sea, no se clavó tanto en eso, pero fue lo que mencionó Altamirano. Para reparar el daño. Ajá, que, o sea, detenían el ciclo para reparar el ADN. Gracias. Pues bueno, ahorita voy a mencionar algo de esto de reparación y de cómo se detiene el ciclo. Pero sí, no sé con qué nombre se los hayan dado. Fíjense ahí que tengan siempre los sinónimos bien al día. Si le puedes dar, Clau. Gracias. Y bueno, estos son lo de los puntos de control que nos lleva ahorita a lo que decían de reguladores de la reparación. Y veíamos, ya nos explicaba Clau, que existen estas cuatro fases del ciclo celular y existen 4 puntos de control importantes. 3 son como tal puntos de control y el otro es una fase de control, ¿ok? Entonces, antes de entrar a la célula, estamos viendo la imagen de arriba a la derecha. Antes de entrar al ciclo celular, estamos en G1, ya crecimos a la célula, pero antes de meternos con el ADN, tenemos que revisar que nuestra cancha esté bien, que la célula esté viable, que el ADN esté completo, que ya los organelos se hayan dividido, que haya nutrientes. Todo eso está bien, entramos, ¿ok? Ese es el primer punto de control. Luego viene la fase S. Aquí les puse que la fase S entera es un punto de control importante. Aunque no sea un punto específico, siempre la fase S es de los puntos mucho más importantes, porque ahí es donde la maquinaria celular está trabajando en la división del ADN. Y si existe un error, puede ser fatal si no se corrige, ¿ok? Entonces la fase S es la fase de control, ¿va? Después llegamos a la fase G2, crecemos tantito más, ya tenemos el ADN dividido, nada más nos queremos preparar para ahora sí hacer como tal la división. Y antes de entrar a la mitosis, tenemos que darle una segunda checada al ADN. Ahora sí, ya lo tenemos doble, seguimos teniendo los nutrientes necesarios, podemos entrar. Si todas esas condiciones se cumplen, entras a la mitosis. Ese es el segundo punto de control, ¿va? Entramos a la mitosis y cuando llegas a la metafase, que están todos los cromosomas alineados al centro y ya los vas a dividir, ¿están todos agarrados o tengo uno por ahí bailando? ¿Ok? Y si ya tienes todos agarrados, ahora sí los divides. ¿Alguien sabe qué pasaría si no tenemos uno agarrado, si tenemos por ahí un errorcito que no nos hace tan sensible ese último checkpoint? Y por decir que estamos hablando de una división meiótica, no tanto de una división mitótica. Se intenta reparar, ¿no? Pero ya cometiste el error y no tenías agarrado un cromosoma. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Si no tienes agarrado un cromosoma, no lo puedes dividir, ¿no? Y te llevas más de un lado que del otro. Entonces vienen ahí los trastornos cromosómicos, ¿no? Ahí va a ser aneuploide, ¿no? Exacto. Entonces podrían dar trastornos numéricos de los cromosomas, como pueden ser síndrome de Down, Turner, ¿no? Y este tipo de alteraciones, pues ya luego las estudiarán, o no sé si en genética ya las están viendo un poco a profundidad. Pero esas son las consecuencias de que estos checkpoints puedan llegar a fallar, hablando de gametos. Entonces, ¿qué debemos saber de los puntos de control? ¿Dónde se encuentran? Que son estos 3 más la fase S. Siempre tengan en mente que la fase S es un punto de control gigante. ¿Cuál es su relevancia si falla? No tanto que sepan que si falla el checkpoint 3, entonces eso nos va a llevar a un síndrome de Down. No. Pero en general, ¿qué podría pasar? ¿No? Vamos a acumular mutaciones, o la célula se va a dividir con un cromosoma de más de un lado, o simplemente no va a poder llegar y se va a tener que morir, ¿no? Va a ir a la apoptosis, etc. Y les puse aquí lo de P53,
P53 va a censar cuando hay daños en el ADN, aparte de muchas otras señalizaciones intracelulares que indican daño. P53 es un factor de transcripción que va a promover la formación de un inhibidor del complejo ciclina, sinasa dependiente de ciclina. Y ese inhibidor lo que va a hacer es que va a parar la división celular y a la vez va a ser un factor de transcripción para proteínas proapoptóticas, para proteínas de reparación del ADN. Total, que si P53 no puede hacer que se repare el genoma, lo va a llevar esa célula a apoptosis. Aquí siempre acuérdense del nombrecito ese que le ponen a P53, que es el guardián del genoma. ¿Va? Pasar a la siguiente, por favor, Clau. Listo. Este es un videíto. No tiene sonido igual. Me lo robé, creo que de la presentación del Altamirano. Y bueno, se ve un poco más a fondo cómo va funcionando toda la vía de P53. Igual ahorita, si lo puedes pausar ahí, por favor. Listo. Vemos que hay un daño en el ADN. Eso va a activar no directamente a P53, pero va a tener P53, la van a activar varias proteínas. Este es un punto de convergencia, ¿ok? Que puede ser, por decir, en el caso específico del daño en el ADN, la proteína ATM o el complejo ATM-ATR, que después nos van a activar a CHEK1, CHEK2. Y esto ahora sí va a activar a P53. P53, como les digo, es un factor de transcripción. Va a promover la expresión de muchas proteínas, entre ellas P21, que P21 va a ser un inhibidor del complejo ciclina, sinasa dependiente de ciclina. Se va a unir y no va a permitir que se dé la fosforilación que hace normalmente la CDK. Y va a tratar mientras de reparar el ADN, porque va a inducir muchas proteínas de reparación. Si no puede hacerlo, entonces va a persistir la señalización de P53, y P53, además de las proteínas de reparación, además de P21, también va a activar a factores preapoptóticos como Puma y Noxa, y eso nos va a llevar a la apoptosis, ¿va? Así es más o menos cómo funciona el mecanismo de daño celular y cómo llegamos o a la reparación o a la apoptosis. Este video, no sé por qué luego da lata cuando lo quieren abrir. Si tienen problemas, pidan acceso y voy a estar yo checando mi correo para estarles dando acceso si lo quieren ver. Ok. Ya acabamos la carrera, se completó, se logró, tenemos nuestras 2 células hijas. Entonces, ¿vamos a volver a empezar? ¿Vamos a volver a correr? Pues dependiendo, como veíamos desde el principio, podemos volver a hacer una inscripción. Siempre tiene que haber mitógenos que van a llevar a señales proliferativas vía RTKs. Los corredores tienen que estar en buenas condiciones, igual que la pista. El ADN tiene que estar bien. Debemos tener los suficientes aminoácidos para generar las proteínas, el suficiente oxígeno, la suficiente glucosa. Todo lo que se necesita tiene que estar bien. Y si todo está perfecto, iniciamos. Si no, la célula va a entrar a G0. ¿Okay? Como aquí todavía no hemos empezado como tal el ciclo celular, entonces no hay este concepto de irreversibilidad. Y la célula se puede ir a descansar un rato, se va a G0, y en G0 no se divide, no multiplica sus organelos, no va a dividir mucho menos el ADN, y está simplemente descansando. Y les puse aquí qué pasaría si siempre tenemos algo activo en la vía de los RTKs y siempre estamos entrando a la fase de división. Entonces no existen frenos. ¿Qué le va a pasar a esa célula? Cáncer. Se va a hacer cancerígeno, ¿no? Sí, es muy probable que esa mutación, que es una mutación conductora, nos va a llevar a que esta célula va a empezar a acumular más mutaciones, se va a empezar a duplicar y puede llegar a ser cáncer. Y creo que esta fue todo de esta parte. Listo. No sé si tengan alguna duda.
Voy a dejar de compartir porque ahora va a compartir Jackie, pero si quieren por mientras digan sus dudas. ¿No? Bueno. La mutación de la que hablaban era La mutación, perdón. la mutación de la que estaban hablando era de P53 o CDK, ahí me hice bolas. La verdad es que cualquiera de las dos bueno, de CDK no sé, pero tanto P53 como por decir una activación en la vía de las RTKs, ya sea en un receptor o en RAS o en alguna mapsinasa, cualquiera de esas te podría llevar a cáncer. Vale. Y esos son los protoncogenes, ¿verdad? Sí, hay protoncogenes y hay supresores de tumores. Por decir, el P53 es supresor de tumor. Entonces, ese para que haya cáncer se tiene que inactivar y los protoncogenes se tienen que sobreactivar. Esa sería la diferencia entre protoncogen y gen supresor, y diferentes mutaciones en los dos que podrían llevar a tener. Buenos días. Si alguien tiene otra pregunta, adelante, sigan haciendo aunque esté compartiendo la pantalla. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces continuamos. Si alguien tiene otra pregunta, igual al final la puede hacer y nos podemos regresar un poquito. Para iniciar la parte de apoptosis, ¿quién me puede responder esta pregunta? ¿Cómo participa la apoptosis en el desarrollo embriológico normal? La C, ¿no? Elimina partes innecesarias del cuerpo. Así es, esa es la correcta. Y bueno, para iniciar este tema, cabe recalcar que ya se ha hablado mucho sobre el ciclo celular, cómo las células se dividen, pero es necesario también, como ya lo había mencionado Efraín, que haya un control de estas células que se están dividiendo y están proliferando, porque si no hubiera este control, a lo mejor ocurriría algún cáncer o en este caso también alguna malformación. ¿Por qué ocurre la muerte celular? Esta ocurre durante el desarrollo, como lo decía la pregunta, y en el desarrollo ayuda a determinar el tamaño y la forma de las extremidades y de otros tejidos. Por ejemplo, como vemos aquí en esta imagen, en esta primera es en el desarrollo de una patita de un ratón, en el que vemos que durante su desarrollo embriológico, su pata tiene están unidos como los dedos. Es como si fuera una pata de un pato, o sea que están unidas y no están divididas como nuestros dedos o como la de algunos animales. Al ocurrir muerte celular en estas células que vemos aquí, que se ven como un poco más amarillitas entre lo que van a ser los dedos, cuando ocurre muerte en estas partes, ahora sí pueden verse como estas prolongaciones, como estos dedos. Otra parte en la que ocurre esta muerte celular, otro ejemplo, es en el caso del renacuajo, que el renacuajo pues tiene una colita, pero a esa colita le ocurre una muerte celular, específicamente una apoptosis, y al caerse esa colita y seguirse desarrollando como las patas de la rana, ahora sí la rana puede tener la forma con la que conocemos. Si no sucedería esta muerte celular, a lo mejor las ranas las veríamos con una cola, y a lo mejor esa cola implicaría un peso extra que a lo mejor las haría no poder saltar tan bien como lo hacen.
Y otra parte en la que ocurre la muerte celular es para deshacer células dañadas o infectadas y para que no representen una amenaza para la salud. Aquí vemos, por ejemplo, qué es lo que sucedería si hay un fallo en la muerte celular. Como mencionaba ahorita, es necesaria para que nuestros dedos tengan la forma que tienen, o sea, separados unos de otros, pero a lo mejor si ocurriera un fallo, por ejemplo aquí, estarían 2 dedos unidos y no separados como normalmente los tenemos. En esta otra imagen vemos que está una célula, está en división, pero de repente a una de estas células le ocurre un daño. Y esta célula, como está dañada, es necesario que le ocurra una apoptosis, una muerte celular, para deshacernos de esa célula y que la división continúe adecuadamente produciendo células, células sanas para nuestro cuerpo. Pero si hubiera un fallo en la apoptosis, tendríamos una proliferación de células dañadas que causarían un cáncer. La siguiente pregunta es: elige la opción correcta respecto a la diferencia entre apoptosis y necrosis. Es la B, ¿no? La B. Pero apoptosis no. Así es la B. La necrosis causa una respuesta inflamatoria, pero la apoptosis no. Y aquí podemos ver 2 cuadritos, así con forma resumida, cuáles son las diferencias entre una y la otra. La apoptosis, muy importante, es una muerte celular programada. Es una muerte celular que está muy bien manejada, o sea, todo con control. Y esta ocurre mediante una secuencia programada de eventos en los que la célula se destruye sistemáticamente a sí misma. A sí misma, por eso se le llama que es como un suicidio de la célula. Y luego estos fragmentos que se desprenden de la apoptosis son fagocitados sin dejar rastros. Es una muerte celular como muy limpia, muy organizada. Es como si no hubiera ocurrido nada. Y esta sirve para el mantenimiento de la homeostasis. Como ya lo había mencionado, es para que ocurra un balance entre las células que se están proliferando y las células que necesitan morir para que no se produzca algún cáncer o en el caso del desarrollo embriológico. Por otra parte, la necrosis es una muerte celular accidental. Esta no está planeada, esta ocurre sin que nuestro cuerpo la espere o la planee. Entonces, por lo tanto, ocurre ahora sí que como un cochinero. O sea, la célula se rompe y empieza a liberar todo su contenido. Y esto es en respuesta a una agresión aguda como un trauma o la falta de suministro de sangre o hipoxia. Y estos, como ya lo había mencionado, derraman su contenido y causan una respuesta inflamatoria. Un ejemplo de necrosis, poniendo mi mano como ejemplo para los dos. Mi mano, pues el caso de apoptosis sería el desarrollo de mi mano, o sea, para que tenga los dedos separados. Y en el caso de la necrosis es como si yo tengo mi mano sobre el escritorio en este momento, me cae la lámpara que está aquí encima de mí, que está súper pesada, entonces va a causar una muerte de células que no estaba planeada, es un accidente. Entonces mis células se van a romper y van a empezar a sacar todo su contenido, causando una inflamación. Aquí en este esquema vemos una célula normal, le sucede una lesión a esa célula y va a pasar a necrosis, que como ya lo había mencionado es un derrame de todo su contenido, es un desastre. Y por su parte, la apoptosis, cuando le ocurre a lo mejor un daño al DNA, esta se alista para suicidarse y empieza a fragmentarse, pero en fragmentos que están muy bien controlados para que sean fagocitados. Yéndonos a la parte de apoptosis, que es como la que más suelen preguntar en los exámenes, realmente no tengo recuerdo de que nos hayan
apoptosis, es más que nada apoptosis. En esta, las células animales pueden reconocer el daño en sus diversos orgánulos y si el daño es suficientemente grande, por ejemplo, el daño irreparable del ADN, pueden suicidarse sufriendo apoptosis y esta muerte depende de una cascada proteolítica intracelular que es mediada por caspasas. Ya hemos mencionado en las diferentes sesiones que la terminación asa significa que es una enzima. Son proteasas que van a estar cortando proteínas. Y bueno, las caspasas se sintetizan en forma inactiva, es decir, como simógeno se refiere a esa forma inactiva. Estas caspasas de la apoptosis están normalmente en el citoplasma, sin embargo están inactivas, entonces no van a producir la apoptosis. Estas se activan solo durante la apoptosis, que es cuando llega una señal, ya sea en la vía intrínseca o la vía extrínseca. Y hay dos tipos de caspasas apoptóticas. Están las caspasas iniciadoras y las caspasas efectoras o ejecutoras. Otra señal de muerte celular es el hecho de que en la parte de la membrana externa de la membrana celular tengamos una carga negativa por medio de la fosfatidilcerina. Habíamos mencionado en la primera semana y también en el repaso de la semana pasada que la fosfatidilcerina es la que le da como esa carga negativa principalmente, pero a la monocapa que va hacia la parte intracelular, o sea, normalmente está aquí. Pero cuando hay un daño a las células, la fosfatidilcerina pasa de estar en la capa como hacia el lado intracelular a estar ahora en la parte extracelular, como lo vemos aquí, dándole esta carga negativa, y esa es como una de las señales de que esa célula está dañada y necesita que le ocurra apoptosis. Ahora, si nos metemos un poco más en las caspasas, les mencionaba que están las caspasas iniciadoras, que estas son las que comienzan el proceso apoptótico, pero en respuesta a una señal que induce la muerte celular. Su función es activar a las caspasas efectoras y como lo vemos aquí, las caspasas iniciadoras, que pueden ser, por ejemplo, la caspasa 8 y la 9, cuando están de forma inactiva, están en monómeros, o sea, no están unidas, es como los RTKs, que cuando están inactivos están en monómeros, pero cuando llega una señal apoptótica por medio de proteínas adaptadoras, estas se dimerizan, o sea, se unen las dos, igual como los RTKs, que es cuando ya ocurre la activación de las caspasas iniciadoras y estas posteriormente van a activar a las caspasas ejecutoras, que son la 3, la 6 y la 7, que estaban en forma inactiva, entonces las activan y ya se desencadenan los demás pasos que van a terminar en la apoptosis de la célula. Y bueno, aquí es algo importante también que una sola caspasa iniciadora puede activar a muchas caspasas efectoras, causando una cascada amplificadora que es irreversible. En muchas fuentes se menciona que cuando se activan las caspasas efectoras es un paso de ya no retorno, o sea, a partir de ahí la célula va a sufrir apoptosis sí o sí. En el bloque pasado, un compañero que asistió a la asesoría mencionaba que en su clase habían visto que es cuando se libera el citocromo C, que ahorita lo voy a mencionar, entonces ahí tengan en cuenta como lo que les diga su doctor, lo que considere, de que cuando se activan las caspasas efectoras o cuando se libera el citocromo C o ambas. Y bueno, las caspasas efectoras activadas catalizan eventos generalizados de escisión de proteínas, como su nombre lo dice, caspasas van a estar cortando proteínas que van a terminar en matar a la célula. Ahora, ¿cómo se activa por primera vez la caspasa iniciadora en respuesta a una señal apoptótica?
Los dos mecanismos de activación son por medio de la vía extrínseca y la vía intrínseca o mitocondrial. Esto es algo importante que recuerden. Vía intrínseca o mitocondrial. Acuérdense que la mitocondria está dentro de la célula, entonces por lo tanto va a ser la vía intrínseca. Y cada uno va a utilizar sus propias caspasas iniciadoras y su sistema de activación. Viendo primero la vía extrínseca. Si voy muy rápido me dicen y hablo un poco más despacio. La vía extrínseca, en esta las proteínas señal van a llegar a un receptor. Esta es la célula, tienen su membrana receptores, que son receptores de muerte, por ejemplo el de Fas. Cuando llega un ligando de Fas por medio, por ejemplo, de un linfocito que le diga que detecte un daño, le va a enviar por medio de ese ligando de Fas esa señal para que se active el receptor. Al activarse el receptor se van a unir estas proteínas adaptadoras FAT. FAT viene de dominio de muerte asociado a Fas. Estas proteínas adaptadoras FAT se van a unir al receptor que se activó por medio de la unión del ligando Fas, formando lo que es DISC, que DISC es el complejo de señalización que va a inducir la muerte. Cuando perdón. ¿Sí? O sea, FAT, ¿a dónde se une? FAT es el ligando. FAT es el complejo que se va a unir al receptor cuando ya está activado, o sea, cuando ya recibió una señal del ligando Fas, como lo vemos aquí. Ok. Y FAT como que desencadena el complejo DISC. Ajá, o sea, se tiene que unir para que ocurra este complejo. O sea, normalmente, bueno, sin una señal apoptótica está el receptor. Cuando llega un ligando, o sea, una señal de que esta célula está dañada, se tiene que morir, entonces se une FAT, o sea, esta proteína adaptadora se une al receptor y esa unión de FAT con el receptor hace posible que se puedan unir las caspasas iniciadoras, que son estas que vemos aquí de color verde, que se pueden unir, se activan y entonces estas activadas ya pueden activar a las caspasas ejecutoras que ya van a terminar pues en la muerte celular. Y algo aquí también, esto es bien importante, recordar cuáles son las caspasas que participan en una vía y cuáles son las que participan en otra. En este caso, que es estamos hablando de la vía extrínseca, participa en la caspasa, puede ser la caspasa iniciadora 8 y la 10. Aquí vemos ilustrada nada más la 8, pero también puede ser la 10, en este caso de la vía extrínseca. Ahora, para ver la vía intrínseca, como les mencionaba, es intrínseca o mitocondrial. En esta participan las mitocondrias. Esta vía se activa en respuesta al estrés, como el daño del DNA o en respuesta al desarrollo de señales. Primero, antes de empezar a ver la vía, les voy a mencionar la estructura de la mitocondria. La mitocondria tiene una membrana externa, que es esta que estoy aquí señalando, pero también tiene una membrana interna. Entre ambas membranas existe un espacio que es el espacio intermembrana o el espacio intermembranoso, en donde se encuentra, muy importante, el citocromo C y otras proteínas. En forma normal, así es como está en forma normal, cuando no hay apoptosis, así se encuentra la mitocondria, ¿no? Con estas ambas membranas y con sus proteínas y citocromo C dentro de este espacio. Pero cuando hay una señal, le llega una señal, o sea, un estímulo apoptótico a la mitocondria, que ahorita lo vamos a ver más detalle, lo que ocurre es que el citocromo C y las demás proteínas que se encuentran en este espacio se empiezan a salir hacia el citosol. Entonces,
cuando estas proteínas, por ejemplo aquí el citocromo C, no olviden el citocromo C vía intrínseca, cuando se sale el citocromo C, este se une a otra proteína que se llama APAF1. Cuando se une a APAF1, como esta unión entre ambas, pueden unirse varias de estas para formar esto que se llama el apoptosoma. Ese apoptosoma se une a su vez y causa activación de lo que son las caspasas iniciadoras, que en este caso ya estamos hablando de la vía intrínseca. Una de ellas es la caspasa 9, pero también puede ser la caspasa 2. La 9 y la 2 son de la vía intrínseca. Y bueno, ya que estas se activan, ya van a activar a las caspasas ejecutoras y ahora sí se induce la apoptosis. También algo importante de mencionar es que hay reguladores de la vía intrínseca de apoptosis que son las proteínas de la familia BCL2. No hay que confundir familia BCL2 con BCL2 solo, que ahorita lo vamos a ver. Estos lo que hacen es que controlan la liberación hacia el citosol del citocromo C y de las otras proteínas que les mencionaba que están dentro del espacio intermembranoso. Y esta familia de proteínas BCL2 incluye dos tipos de proteínas, que son las proapoptóticas, es decir, que van a inducir la apoptosis, y están las antiapoptóticas, que van a tratar de inhibir, de evitar que ocurra la apoptosis. En el caso de las proapoptóticas, estas mejoran la liberación del citocromo C y las demás proteínas, porque ya les había mencionado que es necesario que eso ocurra para que suceda, para que se activen las caspasas iniciadoras y las ejecutoras en la vía intrínseca. Estas proapoptóticas incluyen a las proteínas ABAX, BAC, BAT, BIM, BIT, PUMA, NOXA. Y estas las vemos representadas aquí también. Estas como proapoptóticas se pueden separar como en dos grupitos, que unas son como tal las proapoptóticas que son BAX y BAC. Estas tienen tres dominios, que es el BH3, BH1 y BH2. Y está el otro grupito, que estas se les llama las proteínas solo BH3, y es más que nada por su estructura, que solo tiene el dominio BH3 y no los otros que tienen las demás proteínas proapoptóticas. Y estas incluyen a BAT, BIM, BIT, PUMA, NOXA. Y las antiapoptóticas, estas, a diferencia de las proapoptóticas, van a impedir que se libere el citocromo C y las demás proteínas para que no ocurra apoptosis. Y estas son BCL2 y BCLXL. No hay que confundir la proteína como tal BCL2, que es antiapoptótica, que la familia de proteínas BCL2. Recordando que la familia de proteínas BCL2 incluye tanto a proteínas proapoptóticas como antiapoptóticas. Y una de las antiapoptóticas es BCL2. No hay que confundir familia con proteína. Y bueno, aquí vamos a ver cómo es que funcionan las proapoptóticas, específicamente BAX y BAC. Estas son las principales proteínas efectoras de la familia BCL2 y, por ejemplo, en el caso de BAC, esta está unida a la membrana, como lo vemos aquí, o sea, están unidas como en forma de monómeros, o sea, están separadas, pero cuando llega un estímulo de apoptosis, de que, no sé, por ejemplo, el DNA está dañado, llega una señal. Entonces, estas proteínas, por ejemplo, de BAC, van a unirse y van a formar como esta polimerización de esas proteínas que van a producir unos canales por los cuales se va a liberar el citocromo C y las demás proteínas, ahora sí, induciendo la activación de las caspasas iniciadoras, ejecutoras, etc. En el caso de VAX,
yo lo que recuerdo es como que ya esta ya estaba unida, ya estaba como en esta forma, pero no está unida a la membrana externa de la mitocondria, solo se une cuando hay una señal proapoptótica. Y de igual manera va a causar que el citocromo C y las demás proteínas se liberen al medio, al citosol, la parte del citoplasma de la célula. Bueno, esto ya. Aquí podemos ver representadas ambas. En el caso de las antiapoptóticas, por ejemplo, lo veíamos aquí que puede ser BCL2 o BCLXL. Estas lo que van a hacer es inhibir, esto significa inhibición, como esta rayita así, inhibir. Van a inhibir que estas proteínas, que puede ser, que si no recuerdo, el BAC, por ejemplo, BAC, van a inhibir que se unan y formen ese canal por el que se sale el citocromo C y las demás proteínas. Y en el de las proapoptóticas, como ya lo había mencionado, va a causar esta unión que va a permitir la salida del citocromo C y las demás proteínas, pero también va a causar la inhibición de las proteínas antiapoptóticas para poder libremente, ahora sí, inducir la apoptosis. Hay otros reguladores de la vida intrínseca que muy importante, y también lo había recalcado Efraín, esta casi siempre suele ser pregunta de examen, o sea, que siempre te preguntan, aunque sea una pregunta sobre P53, y esto es algo que lo van a ver durante toda la carrera. Como lo había mencionado Efraín, es una proteína supresora de tumores, como su nombre lo dice, suprimir, va a tratar de evitar que se estén produciendo tumores o cáncer, y por eso es que se le llama el guardián del genoma. Va a estar vigilando como los daños que se puedan producir al ADN, y si hay un daño va a inducir la apoptosis para que no se sigan generando estas células dañinas en nuestro cuerpo. Entonces, las señales que pueden activar a P53, como ya lo había mencionado, puede ser un daño al DNA, una disfunción del telómero, una hipoxia, que la célula no tenga oxígeno, no tenga mucho oxígeno, señales de hiperproliferación que puedan representar una amenaza de algún tumor o cáncer, se activa P53 y lo que va a hacer va a inducir a las proteínas proapoptóticas como VAX, UMA, NOXA y que yo no lo había escuchado, pero si aquí lo mencionan, pues es porque debe ser proapoptótica, que espero. Van a inducir la apoptosis, o sea, la muerte celular, y van a suprimir al tumor. Y también al mismo tiempo van a intentar detener el ciclo celular, van a como detener en la fase G1 para que no siga avanzando. Y aquí vemos, ¿no? Otro esquema, que cuando hay un daño a la célula o una hiperproliferación, P53 va a actuar para tratar de inducir la apoptosis, pero hay muchos tipos de tumor en los que hay una deficiencia de P53, en la que va a ocasionarse un cáncer por lo mismo de que no está este regulador que esté deteniendo a estas células que pueden convertirse en cancerígenas. Y bueno, aquí ya vamos a ver, ya casi para terminar, cómo es que se integran las dos vías, la vía intrínseca y la extrínseca. En la vía intrínseca o mitocondrial puede ocurrir un daño al ADN, sea producido por una radiación, por ROS, que son las especies reactivas de oxígeno, por alguna toxina, que las proteínas estén mal plegadas o tengan algún daño, alguna hipoxia, que no haya suficiente oxígeno, pueden causar la activación de P53, que va a activar a VAX y VAC, que son proapoptóticas, y estas, como lo había mencionado, que estaban en la membrana la membrana externa de la mitocondria, van a causar que el citocromo C y las demás proteínas se liberen hacia el citosol de la célula y van a causar la activación de las caspasas iniciadoras.
Aquí está señalado el BCL2, que este es una proteína antiapoptótica, por eso es que está aquí con este círculo, con esta rayita, que significa que va a tratar de inhibir. Pero pues P53, si quiere inducir la apoptosis, pues va a poder continuar con la activación de las caspasas iniciadoras, porque también las proteínas proapoptóticas pueden inhibir a las antiapoptóticas. Y bueno, estas ya activadas van a activar a las caspasas ejecutoras. Y aquí recordando esto bien importante, que las iniciadoras de la vía intrínseca son la 9 y la 2. Ahora, la vía extrínseca, esta tiene que llegar ahora sí que una señal extracelular, que puede ser por medio del ligando Fas, o también puede ser por un ligando que es el TNF, que TNF significa factor de necrosis tumoral, que va a inducir también la apoptosis, aunque diga necrosis. Se van a unir al receptor y van a causar la activación de las caspasas iniciadoras, que van a culminar en la activación de las caspasas ejecutoras. Una vez que estas caspasas ejecutoras se activan, ya no hay vuelta atrás. O sea, la célula va a morir sí o sí por apoptosis. ¿Qué va a suceder cuando estas se activen? Va a ocurrir una fragmentación del núcleo, el citoesqueleto se va a empezar también a desintegrar y se van a formar estos cuerpos apoptóticos, que son como fragmentos de la célula que van a contener también fragmentos de partes de la célula. Esto se va a liberar y al liberarse estos van a contener un ligando que está aquí, que es el que se va a unir a los macrófagos, que son las células fagocíticas, que tienen un receptor, que ese receptor está ahí para reconocer si hay alguna célula dañada. Ese receptor se va a unir a este ligando que ya tienen los cuerpos apoptóticos y lo va a fagocitar, terminando en una muerte, pues ahora sí que limpia, o sea, no va a haber un regadero de los componentes de la célula, sino que va a quedar como si nunca hubiera sucedido nada. Y también aquí recordar que las caspasas ejecutoras, que son para ambas vías, pues son la 3, la 6 y la 7. Y bueno, pues ahí termina. Y una pregunta ya nada más para terminar es, ¿cómo se relaciona la apoptosis con el cáncer? Si no hay apoptosis, entonces eso prolifera el cáncer. ¿Mande? Es que no se escucha mucho. Si la apoptosis está dañada o no se efectúa, entonces la célula puede dividirse descontroladamente. Así Es la C, ¿no? Sí, es la C. O sea, las señales que desencadenarían la apoptosis están fallando en este caso, no hay apoptosis, entonces las células cancerosas pues pueden crecer libremente. Y bueno, eso es todo por esta semana. Les vamos a pasar el link de retroalimentación y pueden hacernos preguntas ahorita. ¿Le podrías poner la última diapositiva, por favor? Sí, a ver. Presento. ¿Esta o la en donde estaban las dos vías? ¿O esta? Sí, esa. Ya, gracias. ¿Quieres anotar algo o hay alguna duda sobre esta imagen? No, ya, sí, o sea, es que no había copiado eso. Gracias. Okay. Igual les vamos a pasar, bueno, de hecho es la misma liga que de la PPT que ya les habíamos pasado. No sé si alguien más tenga alguna otra duda de cualquier parte de esta semana. Bueno, igual si no, nos pueden escribir para preguntarnos sobre alguna duda
les vamos a compartir la grabación. Me dejo de grabar.